El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro del ámbito del derecho laboral, que es los principios de la nueva ley procesal del trabajo. La nueva ley procesal del trabajo. ¿Por qué se denomina nueva ley procesal del trabajo? Si bien es cierto, en las últimas décadas, pese a que ya teníamos un proceso laboral en las últimas décadas, en los diversos aspectos y ámbitos a nivel nacional empezaron a tener cierta formalidad. Esto permitió que los ámbitos de pesquería, agricultura, ganadería, entre otros, se acrecenten. Esto que trajo consigo que exista un mayor número de empleos para las personas. Y al existir este mayor número de trabajos, como es de notar, existen ciertos problemas y conflictos que se generan dentro de una relación laboral. Es por eso que ante este acrecentamiento, la vía por la cual se debía reclamar estos ciertos derechos que quizás se encontraban amenazados frente a un empleador era la vía judicial. Esta nueva ley procesal del trabajo fue publicada el 15 de enero del año 2010 en el Diario Oficial del Peruano. Sin embargo, entró en vigencia recién en junio, del 15 de junio del mismo año. Es así que la conocemos como la nueva Ley Procesal del Trabajo, la ley número 29497. Vamos a hablar brevemente de la comisión encargada de hacer esta nueva Ley Procesal del Trabajo. Se planteó ciertos objetivos. Tenemos 5. El primero era que se facilite el acceso a la justicia a todos los trabajadores. Otros de los objetivos era buscar lograr que exista una mayor celeridad procesal. También se plantearon como objetivos, dado la modernidad, el mundo tecnológico, los cambios a los cuales se venían adecuando año a año, imagínense desde 2010, ¿por qué no al proceso laboral? ¿Por qué no en el proceso de la vía judicial insertar nuevas tecnologías? Eso fue uno de los objetivos que se tenían. Y también garantizar una uniformidad jurisprudencial y sobre todo proteger los derechos fundamentales del trabajador. Para poder lograr estos objetivos se basaron en herramientas. Para facilitar el acceso a la justicia, la herramienta que creían conveniente utilizar es de que el acceso no sea restringido, por el contrario, que sea más omnipotente. Tanto así que se ampliaron incluso los accesos en base a los juzgados. En esos tiempos teníamos los juzgados de paz letrado. Actualmente tenemos los juzgados laborales, los juzgados de trabajo, mejor dicho. Para el tema de lograr la celeridad procesal, una de las herramientas importantes que se han utilizado es la introducción del proceso oral, el cual facilita, ¿no?, de gran manera de que aquellos actos procesales se sustenten, se argumenten y no como era antes, ¿no?, todo mediante documentos, esperar los documentos que se presenten, resolverse de acuerdo a lo que el juez tenía, ¿no?, el convencimiento de los medios probatorios. Para las nuevas tecnologías, para insertar las nuevas tecnologías, que eran uno de los objetivos, la herramienta a utilizar fue de que se empiecen a introducir no solamente los medios informáticos, sino también los electrónicos. Es ahí donde entendemos, por ejemplo, nosotros los que somos abogados y los que están en camino a hacerlo, que contamos, por ejemplo, actualmente con una casilla electrónica, la cual nos permite no solamente ser notificados por medio de esta vía, sino también poder realizar ciertos actos como la presentación de escritos, demandas, que facilitan y ayudan mucho dentro de todo el proceso. En cuanto a garantizar una uniformidad jurisprudencial, es importante señalar que la herramienta que creyeron conveniente utilizar es de que sea obligatorio cumplimiento todos los precedentes, cada decisión, sobre todo del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto a los derechos fundamentales del trabajo, el objetivo de protegerlos, la herramienta a utilizar fue de que se respeten, de que existan normas, reglamentos
para la protección, por ejemplo, de la libertad sindical. Vamos a entrar a señalar brevemente un punto importante dentro de esta nueva ley procesal del trabajo, que viene a ser los principios. Entendemos como principios aquellos conceptos generales, aquellas directrices que van a garantizar que dentro de todo el proceso laboral pues se cumpla conforme a las leyes, conforme a la Constitución, conforme a los derechos fundamentales. Estos principios sirven no solamente como interpretación, sino también para la aplicación que se va a venir dando dentro de estos procesos laborales, los cuales deben garantizar la efectividad del mismo. Es así que dentro de esta nueva ley procesal del trabajo, en el título preliminar, en el artículo 1, encontramos estos principios del proceso laboral. Aquí tenemos 6. El principio de inmediación. ¿A qué se refiere el principio de inmediación? El principio de inmediación incluso está insertado en los diversos procesos, el civil, el laboral, en el cual principalmente este principio de inmediación señala de que el juez debe tener una relación directa con las partes, debe estar en contacto con las partes, no solamente con las partes presentes en un mismo establecimiento, como era antes, por ejemplo, sino también con los hechos, al momento de que son explicados, argumentados, debe estar en contacto directo. Ahora, existen posturas que señalan que actualmente, por ejemplo, presentamos el tema de las audiencias virtuales. Algunos creen que se estaría perjudicando el principio de inmediación, otras personas creen que no, dado que aún así, pese a existir la virtualidad, pues se continúa, ¿no?, ejerciendo esto. La postura sería de que no se estaría amenazando ni violentando este principio de inmediación. Y quizás por ello, si bien es cierto, no todos han tenido este contacto directo con las partes. Ahí las directrices actualmente, no solamente para las partes, sino también para los magistrados, de que al momento de las audiencias, de los actos procesales, pues mantengan lo que son las cámaras prendidas. Luego tenemos el principio de la oralidad. El principio de oralidad hay que verlo, si bien es cierto, no solamente desde el punto de vista de hacer uso de la palabra, sino que por el contrario, esto tiene que venir llevado consigo del uso de las técnicas de litigación oral. Es a través de este uso de las técnicas de litigación oral que estaríamos frente a lo que viene a ser el garantismo del principio de oralidad. Luego tenemos el principio de concentración. El principio de concentración se basa en que se lleven a cabo los mayores actos procesales en una misma audiencia, en una misma diligencia, de que no se dilate, de que no se continúe reprogramándose, lo cual generaría cierto desconcierto, no solamente para las partes, sino sobre todo para el juez, quien está en atención directa con el mismo caso. El principio de celeridad, que es el principio de celeridad procesal, que es lo que se busca en la mayoría de los procesos, sea laboral, civil, a fin de que se dé una respuesta en una decisión oportuna. El principio de economía procesal, bueno, este principio en sí radica en el ahorro. ¿El ahorro de qué? El ahorro de trabajo, el ahorro de tiempo, el ahorro de esfuerzo, para poder llegar a cabo a una decisión, sea favorable o no, para las partes. Y por último tenemos el principio de veracidad. Este principio en sí radica en que el juez debe buscar siempre la verdad, en base a los hechos argumentados, formulados por las posturas de las partes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces existen situaciones en las cuales buscamos a través de hechos que sustenten nuestra postura, pues hacerle llegar al juez, tratar de persuadir en cuanto a lo que nosotros creemos como parte, como defensa, como también existen ciertas personas que buscan inducir al juez a un error porque se basan en hechos falsos. Entonces es este principio de veracidad que tiene que aplicar tanto las partes, sobre todo el juez, para poder llegar a la realidad, a la verdad de los hechos.
Bueno, esto ha sido todo sobre los principios de la nueva Ley Procesal del Trabajo, así que nos vemos hasta una próxima ocasión.